Las imágenes que estás viendo en tu pantalla corresponden a las últimas con vida de Angie Peña. Todo ocurrió el 1 de enero de 2022 en una paradisíaca isla del Caribe hondureño, donde Angie se disponía a divertirse. Sin embargo, segundos después de esa imagen, su rastro se desvaneció por completo. De a poco fueron surgiendo datos inquietantes sobre lo que le ocurrió de verdad y los cuales, a su vez, develaron una trama llena de delitos. Te invitamos a ver hasta el final este caso para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Angie Peña. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Angie Samantha Peña Melgares nació el 19 de enero de 1999 en el departamento de Francisco Morazán, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Fue hija del matrimonio formado por Walter Peña y Erika Michelle Melgares, quienes 2 años antes de ella habían tenido a otra niña llamada Lizzie. Con el paso del tiempo, Angie se transformó en una jovencita no solo hermosa físicamente, sino también centrada, responsable y feliz. Así las cosas, en agosto de 2021, a sus 22 años, Angie alcanzó la tan anhelada meta de obtener su título como licenciada en Administración Industrial y Negocios. Con esa alegría en el corazón, en diciembre de ese mismo año, ella y su familia planificaron recibir el 2022 en un lugar de ensueño, la isla de Roatán, ubicada en el Caribe hondureño. Llegada la fecha, se instalaron en el enclave turístico más cotizado del lugar. Después de unos días de diversión familiar, el 1 de enero de 2022, Angie y Lizzie quisieron celebrar el año nuevo juntas y divirtiéndose. Fue así que alrededor de las 4 de la tarde alquilaron 2 motos acuáticas para navegar por la bahía. Antes de zarpar, se tomaron fotos a bordo de los vehículos. Luciendo su traje de baño fucsia de lunares anaranjados, Angie posó para la cámara con mucha alegría, sin imaginar que la tragedia estaba a la vuelta de la esquina. Tal y como estipulaba el protocolo del alquiler, las chicas zarparon en compañía de un guía turístico, pero transcurridos unos minutos antes de la media hora para la cual ellas habían pagado, este sujeto volvió a la playa, de modo que las hermanas permanecieron solas a sus anchas en el mar, cada una en su moto. Muy poco tiempo después, Lizzie perdió de vista a Angie. En un principio, la joven no se alarmó. Sin embargo, con el correr de los minutos, al ver que su hermana no reaparecía, el terror la invadió. Entonces, volvió a la playa y llamó a su madre. Erika corrió desde el hotel en que se hospedaba la familia hasta la playa y, desesperada, les pidió a los empleados del lugar que salieran a buscar a su hija, pero nadie le ayudó. Según le aseguraron, ningún empleado podía adentrarse al mar a buscar a la joven, puesto que no había dinero para la gasolina de la moto acuática.
La madre ofreció pagar, pero de todas maneras le dijeron que no. Ya en horas de la noche, los parientes de Angie denunciaron ante las autoridades locales la desaparición. Desde el principio, las autoridades le insistieron a Erika que había que buscar a su hija en el mar. Por esa razón, al día siguiente, con el reporte ya formalizado, las autoridades pusieron en marcha un operativo marítimo por medio de embarcaciones de distintos tamaños. Pero aunque esta búsqueda se extendió durante largas horas, no hubo resultados favorables. Las labores de búsqueda marítima se retomaron al día siguiente y a la par se sumaron al operativo aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña, helicópteros privados y drones. Las áreas cubiertas incluyeron no solo la isla de Roatán, sino también las vecinas islas e incluso zonas de Guatemala. Así las cosas, el 4 de enero al menos 10 buzos voluntarios descendieron hasta 200 pies en el mar con el fin de buscar rastros de Angie. En paralelo, se informaba sobre un cuerpo encontrado en las aguas de Guanaja, una isla vecina de Roatán, lo que encendió las alarmas entre las autoridades. Sin embargo, al ubicar el cuerpo, el cual estaba en estado de descomposición, se pudo comprobar que se trataba de un hombre. El tiempo seguía pasando y 24 horas más tarde, las autoridades locales pidieron la declaración de un pescador para tomar como base en el caso de Angie. La idea era que el sujeto les diese indicios del comportamiento del océano. Ese mismo día, la familia Peña solicitó permisos para viajar al vecino país de Belice y desde allí sobrevolar el territorio. Pero en vista de que ninguna de esas acciones arrojaron resultados y previendo que la búsqueda quizás se prolongaría más allá de lo deseado por ellos, la familia habilitó una cuenta bancaria para recibir donaciones que cubrieran los costos. A tal fin, el padre de Angie hizo un llamado a toda la población a través de los medios de comunicación, pidiendo a la comunidad hondureña que colaborase con lo que estuviera a su alcance. Los días siguieron pasando y el 6 de enero, a pedido de las autoridades nacionales, la Interpol emitió una notificación amarilla, es decir, una alerta policial mundial destinada a ayudar en la localización de personas desaparecidas. Entre tanto, ante la búsqueda sin resultados concretos por parte de las autoridades de su país, la familia Peña dio a conocer que planeaban contratar a investigadores privados. Además, ofrecieron una recompensa de alrededor de $10,000 para quien diera información real sobre el paradero de Angie. En ese sentido, los padres de la chica demostraron una voluntad de acero y una dedicación increíble, dándolo todo y más para poder hallar a su hija. Fue así que el 8 de enero, un submarino que contrató la familia descendió hasta 1,000 pies en las aguas de Roatán, pero tras 5 horas tampoco hubo resultados positivos. Unas horas más tarde, ese mismo día, la esperanza pareció asomarse cuando una flotilla de guardacostas y botes pequeños beliceños hallaron flotando en el mar un chaleco salvavidas color naranja y un cable rojo. Al enterarse del hallazgo, Walter prefirió ser cauto. Fue así que aseguró ante la prensa que mientras no hubiese un análisis científico sobre dichos elementos, no se podría afirmar que se tratase de las prendas usadas por su hija. En realidad, las dudas en torno a la veracidad de esa supuesta evidencia se fundamentaron en el hecho de que apenas vio la prenda, Lizzie afirmó, sin un atisbo de duda, que no era el mismo chaleco que llevaba su hermana. Al día siguiente, el padre denunció que desconocía el paradero del guía turístico que acompañó a su hija, quien a su juicio debía estar detenido al menos de manera preventiva. Sin embargo, la policía indicó que este sujeto ya había sido interrogado y que únicamente se limitó a prestar su servicio, lo que lo descartaba de manera definitiva como sospechoso. Pero los cabos sueltos en torno al caso parecieron multiplicarse
cuando el sujeto que le alquiló las motos a las hermanas ofreció declaraciones a un medio local. En principio, el hombre narró lo contenta que estaba Angie con el plan de subirse al vehículo, tomándose fotos y charlando sobre el precio. La muchacha llegó tomándose fotos primero, se subió ahí tomándose fotos en la moto y de ahí preguntó de que cuánto valía y todo eso, y nosotros le pusimos el precio que es, y de ahí la arrendó. Y luego hizo una revelación impactante. Supuestamente, Angie se habría quejado de que la moto no funcionaba correctamente, algo que ellos atribuyeron a una falta de gas que se solucionó al instante. La muchacha que está le diciendo que la moto estaba mala, ese momento se le dijimos que estaba mala porque no tenía gas, pero minutos después los jefes trajeron gas y se lo pusimos. Pese a los esfuerzos, durante varias jornadas posteriores no hubo novedades ni pistas que seguir, lo que fue transformando la triste historia en una auténtica pesadilla para la familia de la joven. Aún así, fuese por instinto de supervivencia o porque latía en ellos una intuición, procuraron no darse por vencidos y sobre todo mantener la fe intacta. Eso sí, la fe de respuestas en torno al caso desató, además de la conmoción inicial, una ola de rumores sobre lo que podría haberle sucedido a la chica. Para entonces, las mismas autoridades habían reconocido que aquella tarde en que su rastro se desvaneció, el mar no presentaba precisamente condiciones favorables para la navegación en un vehículo como el que ella alquiló. Esa postura oficial sobre el accidente se mantuvo con cierta insistencia, algo que despertó muchas sospechas. Después de todo, no había indicios concretos de que, en efecto, algo así hubiese ocurrido. Entonces, el 18 de enero, tuvo lugar un descubrimiento que, al menos en primera instancia, pareció arrojar luz sobre el caso. Era una moto acuática que, según las autoridades, era la misma que manejaba Angie. El vehículo fue hallado en una playa privada de un cayo en Belice y, de acuerdo con el reporte, estaba enredado en unos manglares. La noticia fue confirmada a los medios de comunicación por Walter y un oficial beliceño, pero de nuevo, el angustiado padre prefirió no dar mayores detalles hasta tanto no se llevara a cabo el respectivo peritaje al vehículo. En ese punto, tanto él como su esposa tenían serias dudas, no solo sobre las intenciones de las autoridades, sino sobre el vehículo en sí, pues tal y como lo veían, la repentina aparición de este solo servía para seguir con la hipótesis de un accidente. Por si fuera poco, al verlo en persona, constataron que no parecía haber sufrido los daños de una exposición prolongada en alta mar, algo sumamente extraño, mucho más si se contemplaba que no había aparecido el cuerpo de Angie. Como resultado, a partir de ese momento, ambos terminaron por reforzar su idea de que su hija seguía con vida. Luego, los días fueron transcurriendo sin novedades. Incluso la familia tuvo que pasar el cumpleaños de Angie sin saber de ella. Mientras tanto, los agentes del encargado de la investigación insistieron en decirles a los padres de Angie que la joven se había perdido en el mar, pero la familia y algunos oficiales hondureños, sin embargo, sospechaban que se trataba de otra cosa. Las sospechas de que la chica había caído en manos de una red de trata crecieron a la par del convencimiento de que había policías, jueces, fiscales y miembros de la Marina Mercante que trabajaban para esa red, la cual tenía el poder suficiente como para desviar las investigaciones. La primera pista la dio un estadounidense que comía con su esposa en un hotel de la zona, desde cuya terraza se aprecia la bahía. Tras leer una publicación en redes sociales sobre la joven desaparecida, el hombre envió un mensaje diciendo que él había visto a una mujer con el mismo traje de baño que llevaba Angie, la cual
era llevada por un isleño a la fuerza y que luego vio cómo a ese hombre alguien le dio dinero. Una vez enterada del relato de este hombre, Erika le exigió a las autoridades tener acceso a las cámaras de seguridad del mencionado hotel y de otros comercios cercanos. Sin embargo, algo más tarde le contestaron que en todos los casos las imágenes ya habían sido borradas. La cadena de errores se intensificó cuando, sin ninguna explicación, la fiscal asignada al caso dejó de responderles los mensajes y llamadas a los padres de Angie. Pero ellos no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer. Por el contrario, aquel último desplante de las autoridades locales les dio la determinación que necesitaban, y ya, decididos a presionar con más fuerza, se pusieron en contacto con la entonces viceministra de Seguridad de la Nación, a quien le plantearon detalladamente las irregularidades en torno a la causa. Ya enterada de los pormenores, la funcionaria de inmediato descartó la hipótesis inicial. En ese proceso, una serie de eventos políticos terminaron por desencadenar cambios sustanciales en el caso de Angie. Todo ocurrió cuando el fiscal general huyó del país luego de que sus vínculos con un expresidente condenado en Estados Unidos por narcotráfico quedaran al descubierto. Según las personas que seguían el caso, durante la gestión de este fiscal, lo único que se logró fue entorpecer la investigación sobre la desaparición de Angie. Tras la llegada de un nuevo funcionario a ese despacho, el Ministerio Público tomó en serio las denuncias de la familia y empezó a investigar los hechos bajo esa línea. Como resultado, hubo avances significativos, especialmente cuando al menos 2 testigos decidieron expresar a los fiscales que conocían detalles sobre la desaparición de Angie. Estas personas, cuyas identidades se han mantenido en el anonimato, explicaron a las autoridades que habían sido empleados de un grupo de sujetos presuntamente implicados en el caso. Lo que siguió de allí fue una intensa investigación que llevó a las capturas de varias personas, quienes se presumía que formaban parte de una organización criminal conocida como Delta Teams. De acuerdo con la evidencia recolectada, a la misma se le atribuían graves delitos relacionados con la trata de personas, incluidos menores de edad. Y por supuesto, se presumía que estaba detrás de la desaparición de Angie. El primero de estos detenidos respondía al nombre de Gary Lee Johnston. Gary era un empresario turístico estadounidense de 63 años. Al momento de su captura, en su casa de Roatán, y según informaron las autoridades, estaba en compañía de una adulta y una menor de edad, que había sido reportada previamente como desaparecida. Posteriormente, el padre de Angie afirmó que un pendiente y el traje de baño que llevaba puesto su hija el día de la desaparición fueron hallados durante el operativo en la casa de Gary, pero aseguró que no podía precisar más detalles. En cuanto a este hombre, fue acusado formalmente por el presunto delito de trata de personas agravada en su modalidad de explotación sexual comercial, así como por la presunta elaboración de material audiovisual explícito con participación de menores. Los otros 3 arrestados fueron Harold Joseph Green, William James Murdoch y Ramón Gustavo Trejo Nájera. Los 2 primeros eran también estadounidenses, mientras que el tercero era hondureño. Según consta en las investigaciones, las evidencias recabadas revelarían que Harold y William se vendieron a Angie entre sí por una suma que iba de los $10,000 hasta los $20,000. En los allanamientos que se ejecutaron, se hallaron más de 30 teléfonos celulares que debían ser investigados a fin de comprobar a quién pertenecían. Cámaras de video para filmar a hombres que pagaban teniendo intimidad con mujeres y más de media docena de juguetes sexuales. La banda, según arrojaron las pesquisas, comenzó a operar en Roatán
en 2016. Harold, William y Ramón fueron acusados por los delitos de trata de personas en modalidad de venta de personas y asociación para delinquir, y a partir de ese momento quedaron en prisión preventiva. No obstante, las autoridades no descartaban que, con el avance de las pesquisas, se le sumaran también los delitos de tráfico de drogas y de armas. Mientras tanto, los respectivos abogados defensores negaron que sus clientes estuviesen implicados con la desaparición de Angie. Pero el caso no terminaba ahí, pues las autoridades pudieron identificar a un quinto sospechoso. Su nombre era Anthony Frank Grayson y era el dueño de un hotel de Roatán llamado The Dog. Sin embargo, Anthony logró ingeniárselas para burlar a la justicia y salir huyendo del país antes de ser capturado. Quien sí dio la cara por él fue su abogado. De tal modo, en distintos documentos que hizo llegar a varios medios de comunicación, el letrado aseguró que Anthony no solo era inocente, sino que llevaba 3 décadas asentado en la isla, donde siempre se desempeñó como un exitoso comerciante. Mientras la investigación por el caso de Angie seguía su curso con la mayor de las reservas de cara al público y la prensa, las cosas parecieron tambalearse cuando la viceministra de Seguridad dio unas polémicas declaraciones. Todo ocurrió cuando la funcionaria admitió ante la prensa que era cierto que la joven estaba en manos de una red de tratantes. Dado que se trataba de un tema sensible y que, como tal, ameritaba que la información fuese manejada con sumo cuidado para mantener la integridad de la chica y además no alertar a otros presuntos implicados que estuviesen reteniéndola en contra de su voluntad, estas declaraciones generaron no pocos cuestionamientos, tanto en la población como en los medios de comunicación, y por supuesto, también entre las autoridades a cargo del caso. Entretanto, también trascendió que pudo confirmarse que, en efecto, Angie estuvo en una propiedad de Gary. Pero aunque la familia de la chica, a través de las organizaciones que la representaban, reconoció los progresos para algunos sectores, algunos detalles continuaban sin encajar del todo. Uno de los más importantes, según señaló un investigador que conoce el caso de primera mano, era que la Policía Nacional no solo aún no había capturado a Anthony, sino tampoco a otros hombres y mujeres importantes de la red. Sin embargo, la revelación más impactante vino de un investigador quien se pronunció sobre el tema de manera anónima para un importante portal de noticias argentino. Este hombre aseguró que Angie no solo estuvo recluida durante al menos 3 días y que de ahí la movieron a hoteles y casas utilizadas por la red. Además, afirmó que la joven seguía en la isla de Roatán y no en algún lugar remoto como se pensaba. A decir de un funcionario de alto nivel en el gobierno, quien también habló bajo condición de anonimato para no entorpecer las pesquisas, el caso de Angie no avanzaba como debía a causa de una pobre logística en materia de investigación, algo que no obstante aseguró que planeaban revertir hasta llegar a la raíz de lo ocurrido. En enero de 2024, Erika denunció que la fiscal de Roatán bloqueó su número telefónico. A la par, los familiares de Angie exigieron al Estado de Honduras acciones contundentes. Sobre decir que para ese entonces, a 2 años sin saber de su hija y además teniendo que enfrentarse a un sistema de justicia en tela de juicio, Erika se sentía agotada. En sus propias palabras, se trataba de la situación más difícil que le había tocado enfrentar en su vida y no deseaba que le sucediera a ninguna otra madre. Es lo más duro y no deseo que a ninguna madre, a ninguna familia le pase lo que a nosotros nos pasó. Y recuerden que todos podemos ser Angie Peña un día, a todos nos puede pasar esto. Nosotros las mujeres nos vemos muy frágiles ante ese gobierno que prácticamente no está haciendo nada para defender las mujeres.
Ese mismo año, trascendió que algunos funcionarios públicos sospechaban que Anthony había regresado a la isla, donde mantenía un bajo perfil discreto, pero no completamente oculto. La noticia desató la indignación de la población y más temprano que tarde ocupó los principales titulares de la prensa y se extendió por todas las redes sociales, sobre todo considerando que ya para entonces se sospechaba que durante las primeras búsquedas que se hicieron de Angie, el Ministerio Público protegió a Anthony, lo que le habría llevado a la larga a salirse con la suya. A causa de ello, estaban siendo examinados un conjunto de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, jueces y fiscales, quienes se presumían que habrían recibido sobornos de la red. En febrero de 2025 se declaró, por unanimidad de votos, culpable a Gary Lee Johnston de los cargos que se le imputaban. Asimismo, se determinó que deberá pagar una multa cuyo monto será fijado por el ente acusador del Estado. Aunque la audiencia de individualización de la pena fue programada para el 19 de febrero, a la fecha de producción del presente programa, 22 de febrero, aún no ha habido novedades al respecto, por lo que se presume que la misma fue aplazada. La pena de Gary por el primer delito podría oscilar entre 10 y 15 años de prisión, mientras que el segundo conllevaría entre 4 y 6 años tras las rejas. Además, el funcionario informó que la resolución judicial incluye una recomendación a la Fiscalía para ampliar las investigaciones sobre la posible participación de otras personas en estos delitos. Según el requerimiento fiscal, el sujeto formaba parte de una red criminal dedicada a trasladar menores de edad a hoteles y residencias para explotarlos sexualmente a cambio de dinero o regalos. Estos hechos han comenzado a arrojar por fin luz sobre el caso de Angie, pues al margen del historial delictivo de Gary, según informes preliminares, el hombre estuvo en la misma zona donde la chica fue vista por última vez. Por esta razón, enfrenta una acusación adicional relacionada con la desaparición. Cabe aclarar, no obstante, que se trata de un juicio independiente actualmente a la espera de desarrollo. En cuanto a Ramón, Harold y William continúan en prisión preventiva a la espera de que sus respectivos casos avancen. De Anthony, en cambio, no ha trascendido nueva información. En la actualidad, a poco más de 3 años de la desaparición de Angie Peña, su familia y organizaciones de la sociedad civil demandan respuestas y acciones realmente efectivas del gobierno, mientras la angustia y la incertidumbre persisten en un país marcado por la impunidad y la violencia. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que terminará algún día de hacerse justicia del todo en este complejo caso? ¿O por el contrario, consideras que la verdad nunca saldrá a la luz? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.